Muy buenos días, estimados hermanos. Hoy tengo la oportunidad de compartir un tema, una palabra de las Sagradas Escrituras. Estoy revisando, analizando, haciendo un examen, ¿no?, en base a la Biblia, lo que es ser cristiano. Y he tocado varias cosas, pero hoy voy a llegar a la parte de la teología del pecado, ¿no? Y hoy quiero analizarla contigo, quiero compartirte lo que dice la palabra de Dios. Quiero que busquemos en Primera de Juan, estoy en Primera de Juan, capítulo 3, voy a leer del versículo 4 al versículo 9. Dice así la palabra de Dios. 3, 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Y esto es tremendo lo que está diciendo acá. O sea, si una persona permanece en Cristo, no peca. Hermano de la iglesia y amigo, te quiero decir que todos pecamos, aún siendo cristianos. El único que no pecó se llama Jesucristo. Por eso es aquí lo importante de analizar la teología del pecado. Mira, le dice también en el versículo 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miren lo importante que toca Juan, el Evangelio de Juan, el Espíritu Santo acá hablándonos. Ahora, yo quiero decirte que los verbos cometer pecado, practicar el pecado, pecar, que aquí menciona la Biblia, significa que nadie puede decir ya no peco. Es importante. Pero ahora nos preguntamos, ¿qué quiere enseñarnos aquí el Espíritu Santo de Dios? Al dejarnos estos textos, ¿qué quiere enseñarnos? Número 1, mira, que nacemos con la condición de pecar. Primero, por la ley de la herencia. Así lo dice, mire cómo lo dice David en el Salmo 51. Búsquelo ahí en tu Biblia. Salmo 51. Mira lo que dice. Y quiero que leerte. Lo dice en el 51, en el versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado. Mira. Y en pecado me concibió mi madre. Interesante esto. O sea, pecamos por la ley de la herencia. Número 2, pecamos porque cometemos malas acciones también. Por ejemplo, mentir, el orgullo, la incredulidad, el chisme. Acuérdate, Santiago habla mucho de la lengua, que es un pecado. La mentira, que habla la Biblia, donde Satanás es el padre de la mentira. El orgullo, que es soberbia. La incredulidad es no creerle a Dios. Y nosotros cometemos esas acciones. Y yo te quiero decir además que aunque tú y yo, hermano de la iglesia, amigo, no pecáramos, en un supuesto, somos pecadores por la herencia que traemos. Por eso Pablo, escribiendo a los romanos, lo escribe de esa manera en Romanos capítulo 5, versículo
12, que es un pasaje muy conocido. Y mira lo que dice en el 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y con el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Mira cómo nosotros somos portadores de esa herencia. Dios nos ayude a comprender eso. Número 2. ¿Qué enseñan estos pasajes? Número 2, mira, que es imposible no pecar. Imposible. Voy a precisar esto. Mira, los más grandes hombres de Dios que llegaron a la cumbre de la espiritualidad, y ahorita te lo voy a citar. Por ejemplo, Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, David, el apóstol Pedro, en fin. Ellos se dieron cuenta, y uno lo ve en la Biblia, que había maldad todavía en ellos. Por ejemplo, Abraham tuvo un hijo con Agar. Y luego interesantemente dice la Biblia en Romanos 4:11 que Abraham es el padre de la fe. Ahora mira, ¿por qué tenemos nosotros que comprender bien la teología del pecado? Porque aun cuando Abraham peca, Dios dice, este es el varón, padre de la fe. Por ejemplo, Isaac, que fue hijo de Abraham, comete el mismo pecado de mentir que hizo Abraham con Sara, ¿te acuerdas? Que dijo que era su hermano. Isaac repite ese pecado. Jacob, hermanos, Jacob cumple con el dicho que conocemos nosotros, el que no tranza no avanza. Él empezó a cuidar las ovejas de Labán, su suegro, y empezó a hacer una serie de trampas, y se hizo rico, así dice la Biblia, allá en Génesis capítulo 30. David, hermano, ¿te acuerdas? Muchos creen que el pecado con Urías, que tomó a Betsabé, es el pecado más grande de David. Yo particularmente creo que no. El pecado más grande para mí es cuando David censa el pueblo. Y lo dice Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Ahora, hermano, ¿qué es lo que pasa? Mira, tenemos que aceptar que hay una lucha en nosotros, y esa lucha no se va a quitar hasta que o morimos o Cristo viene por nosotros. Pero esa lucha está, y es lo que dice Pablo escribiéndole a los Gálatas. Mira cómo lo cita Pablo en el capítulo 5, versículo 17. Mira lo que dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu que está en nosotros, y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahora, hermano, esa lucha la tenemos, y ¿cómo participamos nosotros? Pues somos nosotros los que decidimos. Por eso es tan importante ante esta situación que vivimos, que tenemos que estar nosotros memorizando la palabra, teniendo tiempo devocional, siendo fieles en la iglesia, cumpliendo con lo que Dios nos manda en la iglesia, apoyando la obra de la iglesia de Cristo. Por eso es importante. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. De lo que nos enseña Primera de Juan capítulo 3, versículo del 4 al 9, que no debemos compararnos. No debemos. Esa es la razón de por qué la Biblia dice que no debemos compararnos. Importante, hermano de la iglesia. Sí, porque leemos los fariseos, los saduceos, toda esta gente, los herodianos en la época de Cristo, eran especialistas en esto. ¿Sí? Se comparaban.
Y mira lo que dice Gálatas, miren el capítulo 6, versículo 3, mira lo que dice Pablo escribiendo en Gálatas capítulo 3. Porque el que se cree ser algo, mira, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de que gloriarse solo únicamente respecto de sí mismo y no de otros. No de otros, hermano. Hay que regocijarse en lo que Dios nos ha hecho en nosotros. Es lo que dice, mira cómo lo dice otra vez en otra parte de la Biblia, allá en 2 Corintios, mira 2 Corintios, ahí está muy cerca de Gálatas, en el capítulo 10, 2 Corintios 10, versículo 12, porque no nos atrevemos, mira lo que dice, porque no nos atrevemos a compararnos, a juntarnos, ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismo, por sí mismo, y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. ¿Qué enseña la palabra? Hermano querido, uno tiene que decir, no lo he logrado por mí mismo, lo he logrado sino lo que Dios me ha dado a mí. Y pensar en mí, no los demás. Es lo que dice 1 Corintios, allá en el capítulo 1, mira Pablo escribiendo a los Corintios, inicia el libro de 1 Corintios, mira lo que les dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Pero Dios nos las reveló, dice, a nosotros. Estoy equivocado, hermano. Déjenme leer, es 1:30. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Miren, el cual nos ha sido hecho por Dios. Mira lo que nos ha dado Dios en Cristo: sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Interesante, hermano. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? La teología, mira hermano de la iglesia, amigo que me escucha, la teología del pecado es muy importante reflexionarla, comprenderla en base a la Biblia. ¿Para qué? Para que no juzguemos según las apariencias. No por las apariencias. No, es que lo vi, es que mira, que sí. Hermano, veamos a las personas, hermano de la iglesia, con compasión y misericordia. Porque mira, hermano de la iglesia, amigo, porque con la vara, así dice la Biblia, con la vara que mides serás medido. Lucas 6:36. Gracias a Dios que tenemos, mira, esto es algo maravilloso. Gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo de poder y de dominio propio en nosotros, que nos ayuda para luchar, hermano, contra esa tendencia al pecar. Porque es tan delicado. Dice primera de Juan 3:4. Mira, volvamos al pasaje en el capítulo 3, versículo 4. Dice en el versículo 4, todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y la ley qué es? Es el orden. Entonces, si tú, mira, ¿qué dice? Si tú infringes la ley, si te pasas un alto, es pecado. Estás infringiendo la ley. Incluso, hermano, la bulimia, la anorexia, todo ese tipo, porque Dios nos dijo, Dios hizo toda la vegetación. Así dice Génesis, la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 29.
que Él creó para que comiéramos, pero comiéramos bien. Si tú infringes la ley, hermano, estás cometiendo pecado. Mira hasta dónde llega la teología del pecado. Dios nos ayude a comprender esto. Oh, hermano de la iglesia, mira qué importante es la teología del pecado, para que nosotros tengamos compasión y misericordia. Ojalá que Dios nos ayude a saber convivir como iglesia. Y amigo que me escuchas, mira lo que dice la palabra de Dios. Las iglesias evangélicas no son perfectas. Ahí asistimos personas imperfectas, pero que estamos tratando con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en nosotros de ir adelante, poco a poco. Ahí vamos. Y el que mire estar firme, cuide y no caiga. Te dejo esta palabra. Ojalá que esto te haga, amigo que estás escuchándome, abrir tu corazón a Cristo, para que entre el Espíritu Santo de Dios en tu vida y te ayude a luchar con nuestras debilidades. Ojalá que así sea. Déjame orar. Padre amoroso y Padre bueno, gracias Señor por tu palabra. Ayúdanos a comprenderla, a poder también vivir, Señor, tratando de crecer espiritualmente. Ayúdanos, por favor. Te lo pido. Bendice a mis hermanos en la iglesia y bendice a mis amigos que escuchan la palabra. Pongo sus vidas en tus manos. Oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.